Kickbox Online 2026 Centro de Cuentas por Cobrar o de Ventas, el lugar al que acudimos para comunicarnos con nuestros clientes, posiblemente intentando cobrar esos saldos pendientes de cuentas por cobrar, esos saldos de cuentas por cobrar. Así que prepárate y toma un café, porque estamos cumpliendo con los plazos con Kickbox Online 2026, aquí estamos en línea, buscando el archivo de muestra gratuito de la empresa de Kickbox Online escribiendo en nuestro navegador favorito, Kickbox Online, para encontrar el resultado que Intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de Kickbox. Pero ese no es el correcto. Este es el que queremos. Luego vamos a seleccionar la versión estadounidense del software. Tenemos que verificar que no somos un robot. Mi asistente de IA no es un robot. Ahora, no soy un robot. Simplemente pienso más rápido de lo que tu hoja de cálculo se reconcilia a la primera. Así es. No te preocupes por eso. Es simplemente muy lista. Es muy lista. Vale, estamos dentro, estamos dentro. Lo compadecían mucho. Muy bien. Vamos a los informes del lado izquierdo. Vamos a entrar en los informes y abrir los estados financieros principales como se hace cada vez que vamos a estar en la derecha, hacer clic en ese informe de balance en los favoritos, abrir un enlace en una pestaña nueva, hacer clic derecho en pérdidas y ganancias, abrir un enlace en la pestaña nueva. Luego vamos a esa pestaña central, y cerramos las ventanas emergentes a medida que aparezcan, para poder practicar la entrada de datos en el rango de fechas de la forma más eficiente posible. Voy a cerrar esto. Voy a entrar en el rango de fechas, pasando de 0101 a 5. Pestaña 1231 a la pestaña 5, y luego de nuevo a la pérdida y ganancias. Lo mismo. Hacemos esto cada vez. Así que lo estoy haciendo bastante rápido aquí. O10125, tabulación, 1231 a 5. Tenemos nuestros dos estados financieros en las pestañas de la derecha, la información de entrada de datos en la pestaña de la izquierda. Vamos a abrir o echar un vistazo al botón de crear aquí. Y hemos estado analizando el ciclo del cliente. Así que vamos a hacer un proceso similar al que hicimos con los proveedores, que primero consideramos básicamente el flujo del ciclo, y vimos que hay muchas variaciones diferentes en el lado del cliente, posiblemente más que en el lado del proveedor para pequeñas empresas, porque realmente depende del tipo de industria en la que estés, como contable, debes pensar en cómo vas a personalizar eso. Ahora, una vez que hacemos eso, el siguiente punto es que tenemos que comunicarnos con los clientes, recordando nuestros dos objetivos principales como contables. 1. Crear al menos los estados financieros, para que si estás en Estados Unidos puedas usar eso para generar tus impuestos. Y luego, 2. Comunicarnos de la forma más fluida posible con las personas con las que hacemos transacciones financieras, es decir, clientes, proveedores y empleados. Así que el propietario del negocio, ya sea nosotros o otra persona, puede dedicar su tiempo a comunicarse con la gente para generar ingresos, para generar ventas y hacer lo que necesite desde el punto de vista empresarial, en ese lado de las cosas. Así que si tenemos el lado de los ingresos. Luego, si es un sistema basado en efectivo, probablemente no tengamos que lidiar tanto con la comunicación con el cliente, porque no tenemos que cobrar las cuentas por cobrar. Así que recuerda, nuestros negocios, nuestros modelos de negocio, el más fácil sería, por ejemplo, el trabajo por trabajos puntuales. ¿Te pagan YouTube u otra plataforma? En ese caso, quizás simplemente utilices un formulario de depósito. En ese caso, realmente no estás haciendo un seguimiento de los ingresos, porque fluyen automáticamente, y no necesitas mucho detalle aparte de simplemente introducirlo en el estado de resultados, posiblemente usando los feeds bancarios, perdiendo algo de detalle en cuanto al resumen del cliente o los libros mayores subsidiarios. Pero eso es un buen equilibrio frente a la facilidad suprema de construir tus estados financieros a partir del extracto bancario que te las dan los feeds bancarios. Pero si estás en un food truck o algo así, se vuelve un poco más complejo, porque tendrás que usar un formulario de recibo de venta, luego registrarlo y luego ingresarlo. Ahora, el formulario de recibo de venta será algo que realmente puedas generar. Podrías darlo como recibo en una caja registradora, como un food truck o algo así. Sin embargo, es bastante posible que realmente no recibas información del cliente en la caja registradora, aunque estés grabando en ese momento, porque si estás en un restaurante o un food truck, la mayoría de la gente no quiere darte su nombre, salvo llamar su nombre para darles la comida. Así que posiblemente no estés rastreando mucha información del lado del cliente, pero podrías hacerlo.
Y sería bueno si pudieras obtener esa información, porque así podrías meterla en tu sistema, posiblemente añadirla a tu dirección de correo electrónico, si pudieras pedirles que lo hagan, porque podrías integrarte con MailChimp y demás y enviarles esa información para poder rastrearla y tenerla en el sistema. Pero aún así, puede que no lo necesites tanto como si estuvieras en un servicio completo. El sistema de Devengo, donde tenemos que gestionar facturas y facturas al cliente, ese es el tipo de negocio en el que primero tenemos que hacer el trabajo. Eso va a ser como un trabajo de servicio. Sistema de costes, que sería como un despacho de abogados, un despacho de CPA, jardinería, por ejemplo, construcción. Todos esos sistemas significan que tenemos que hacer el trabajo primero, porque no sabemos cuánto costaría cobrar primero, ¿verdad? No podemos decir, págame antes y luego haré el trabajo, no solo porque eso no es tradición en ese sentido, sino porque muchas veces no sabemos cuánto costará, porque tenemos que hacer el trabajo, comprar los materiales, dedicar tiempo, poner a nuestro personal en ello, y ver cuánto tiempo tarda. Así que eso añade otro nivel de complejidad, lo que significa que tenemos que comunicarnos con los clientes, lo que hacíamos en lo que antes se llamaba el centro de clientes, pero ahora solo está en estas ventanas laterales, notando que esta es otra área donde los términos se mezclan, o podemos tener términos de un libro de texto que pueden diferir de software o contabilidad, y ahora tenemos términos que se originaron en QuickBooks Desktop por el formato o la disposición de QuickBooks Desktop, cuando lo llamaban centro de clientes, pero ahora estamos en línea, así que probablemente la gente lo llamará centro de atención al cliente, aunque ahora ya no sea un centro de atención al cliente, porque lo ponen en estas pestañas a la izquierda. Así que es otro tipo de terminología, la extrañeza, que básicamente tenemos que tener en cuenta. Ahí están un par de cosas relacionadas con la facturación y el trato con los clientes. Ahora bien, si estás en un negocio donde básicamente vendes cosas uniformes, no son diferentes. Vendes widgets, todos son iguales. O vendes servicios y maximizas los servicios en los que trabajas, como una declaración de la renta, similar a HR Block, y luego haces los impuestos individuales, los sacas de forma progresiva. La gente viene y simplemente lo vas produciendo, o escribes y en ese caso tienes clientes, puede que tengas que seguir cuentas por cobrar en algunos casos, pero es probable que no tengas una relación muy profunda con ellos, porque básicamente haces que ellos entren y tú haces el trabajo. Hay mucha rotación de clientes. Así que podrías pensar que, en todos los negocios, el networking es realmente importante, es decir, porque se enfatiza mucho en los negocios. Pero en algunos negocios, realmente no intentas hacer networking con tus clientes. Intentas darles la mejor experiencia posible de una venta puntual para que luego puedan comunicársela a otras personas, pero realmente no haces negocios repetidos con ellos, mientras que en otros negocios hay muchos negocios recurrentes. Así que si hablas de un despacho de CPA de servicio completo que hace impuestos principalmente para clientes de alto nivel en particular, o de despachos de abogados de gama alta, posiblemente con ciertos tipos de organizaciones empresariales y similares. O haces negocios en la construcción con tipos concretos de personas que tienen múltiples necesidades, como gente rica que necesita una terraza nueva en su casa nueva cada 2 semanas o algo así. Entonces es muy importante tener una relación cercana. Eso significa que, por nuestra parte, intentamos controlar todo y mantener buenas relaciones con el cliente tanto como sea posible, pero también permitir que eso sea limpio, para que el generador de ingresos, el generador, el comercial, el propietario del negocio, pueda hacer su trabajo y tratar con los clientes y conseguir los trabajos y demás, y básicamente cada uno puede hacer lo suyo. Vale, entonces el centro va a estar encendido, ¿te parece correcto? Ahora sí, suena perfecto. El centro va a estar activo, enviando esas facturas, manteniendo el dinero entrando y asegurándose de que cada cliente esté lo suficientemente contento para volver. Así de simple. Muy bien, tenemos nuestros objetos aquí. Estamos en los centros a la izquierda, y ahora tenemos el centro de ventas y de pago, y luego el centro de clientes. Antes se combinaban un poco. Pensarías que serían como el centro de clientes y el centro de ventas y de pago, porque sería similar al gasto y las facturas. Así que teníamos los gastos y facturas que incluían los proveedores, ¿verdad? Déjame ver si puedo ir aquí y luego, espera, estoy aquí, así que estoy en los gastos donde tenemos el vamos a hacerlo. Así es como pulsé el desplegable.
Pulsé el desplegable. Ahí está. No lo hace como un desplegable, vale. Pero tenemos a los proveedores, tenemos las facturas y por aquí, en el lado de ventas, creo que el menú desplegable fue demasiado largo, ¿verdad? Tenían demasiadas cosas, así que tuvieron que añadir otra, para que la caída no fuera tan grande. Y por eso ahora también tenemos este centro de clientes. Así que tenemos dos pestañas donde antes era una. Así que si te comunicaras directamente con un cliente, lo más probable es que entrarías en el centro de atención al cliente aquí, y luego yo voy a desplazarme hacia arriba y cerrar el ham. Y ahora estamos en el centro de clientes y bien, tenemos una visión general. Creo que lo que pasó es que, ahora que tienes dos pestañas, podrían añadir más cosas, ¿no? Así que ahora tienes esta visión general del centro de clientes, que te da información general sobre las facturas a pagar y demás, pero lo más probable es que no sea el lugar donde vas a pasar la mayor parte del tiempo. Principalmente voy a ir al centro de atención al cliente para llegar a los clientes. Luego iremos a los clientes aquí, y tendremos nuestra lista de clientes. Así que si contactas o llamas a alguien, lo más probable es que estés comunicándote aquí. Así que en esta ventana tenemos las estimaciones. Estos son los filtros de arriba. Así que podrías filtrar a tus clientes por presupuestos abiertos. No hay ninguna. Así que si lo apago, va a eliminar a todos. Las estimaciones solo estarán ahí si estás en un sistema de costes de trabajo, como en una empresa de servicios, por ejemplo, para un despacho de CPA o un bufete de abogados, donde vas a estimar cuánto costará la construcción además de los ingresos no facturados. ¿Qué significa eso? Así que esto va a ser cosas en las que básicamente tienes que cobrar a la gente, como un sistema de costes de trabajo, y lo haces a medida que lo pagas. En otras palabras, podrías tener, al hacer los formularios de gastos que vimos en presentaciones anteriores, un concepto facturable. Te lo enseño. Si yo pongo un formulario de gastos y hacemos otro, entonces en este caso estamos pagando a un proveedor. Así que podrías preguntarte, ¿por qué está encendido? ¿Por qué hablo de esto en relación con los clientes? Porque cuando tienes la categoría de gasto, tienes este concepto facturable. Así que el concepto facturable está vinculado a un cliente, y eso significa, por ejemplo, si pagas gasolina o algo así, o suministros, y quieres incluir eso en la factura, porque vas a facturar según un sistema de coste de trabajo. Entonces deberías poner esta información. Al introducir la información del cliente, no se registra nada. El gasto solo va a registrar el lado de gastos, es decir, la reducción a la cuenta corriente, y luego la otra parte a ese gasto de gasolina, pero se incorporará al centro de atención al cliente si pones esa información aquí, para que luego puedas usarla para crear una factura. Cuando crees la factura, eso tendrá un impacto en las finanzas. Así que voy a cerrar esto, cancelar, sí, y luego volveremos aquí y volvemos a estar en los clientes, ¿de acuerdo? Y tiene que pensar un poco. Y eso es lo que va a hacer. Así que si entro aquí y vemos estas transacciones no facturadas. Ahora lo he quitado, he intentado añadirlo y lo he quitado, tarda un poco en pensarlo. Eso es lo importante. Ahí está. Vamos a ver esto. Así que vamos aquí, y ahora tenemos esta cantidad que hay que facturar. Básicamente, voy a cerrar esto. Y eso también podría incluir el tiempo que se ha ingresado. Así que quizá alguien en el horario de trabajo introduzca la hora, no solo para que puedas enviarle un sueldo, sino también para que puedas abrir el tiempo de cobrado, y también para que luego puedas crear una factura con ella. Así que hablaremos más de eso en futuras presentaciones. Voy a volver a decir que no estoy usando la flecha de atrás aquí arriba. Intento hacer todo lo interno. QuickBooks básicamente tiene todos los botones dentro de la ventana, así que casi no deberías tener que usar el botón de atrás del navegador, casi nunca. Y luego tenemos las facturas vencidas. Son facturas que se han hecho, y aumentan cuentas por cobrar que no hemos cobrado. No solo no hemos cobrado, sino que ya están atrasados. Ya pasaron la fecha límite. Hablaremos de introducir facturas y futuras presentaciones, pero estas serán las más críticas y las grandes empresas. Luego habrá departamentos enteros que dedican todo su tiempo a cobrar las cuentas por cobrar. Y obviamente, la compensación con las cuentas por cobrar es que cuanto más evalúes para hacer ventas, y evaluar a tus clientes para tener buenos clientes, más probable es que te paguen.
menos tiempo tendrás que dedicar a coleccionar, y así sucesivamente. Sin embargo, eso significa que tienes que dedicar tiempo a evaluar más a los clientes. Algunas empresas prosperan más siendo más flexibles en cuanto a la selección de clientes y darse cuenta de que hacerlo va a hacer que una mayor cantidad de ellos no te pague bien, y simplemente no podrás cobrar y entonces podrás tratar con agencias de cobro. ¿Deberías entregarlo a una agencia de cobros, y todo ese tipo de cosas? Así que realmente depende del tipo de negocio que tengas en cuanto a tu estrategia, de lo amplio que quieras, o cuántos clientes, o de lo cerca que quieras evaluarlos para reducir la cantidad de personas que no te pagan. Siempre hay vagos ahí fuera, así que no te sorprendas, aunque sean personas, ya sabes, te siguen pagando. No sé de qué hablas, no me has pagado en como 5 años. Vale, aquí están las 20 cuentas, estas son las facturas abiertas. Y, de nuevo, vas a ordenar las facturas abiertas por fecha de vencimiento. Ahora, muchas veces quizá quieras ordenar las facturas, no aquí, sino en una sección de facturas. Así que voy a borrar el filtro aquí, y luego puedo volver a entrar en las apps. Así que en los centros de clientes también tienes estimaciones aquí, así que aquí podríamos ir para hacer un seguimiento de la estimación. Recuerda, las estimaciones suelen estar en un sistema de costes de trabajo. Así que si trabajas en construcción, de forma clásica, o incluso en un despacho de abogados o de CPA, los presupuestos son otra especialidad, porque no sabes cuál será el coste final. Y hay un equilibrio que tienes que igualar para decir, te voy a dar un presupuesto, y quiero que esté lo más cerca posible del precio real, porque algunas personas hacen trampas con el presupuesto. Intentan bajar la estimación, por ejemplo, si tratas con el gobierno, porque el gobierno es estúpido. La gente siempre intenta bajar la estimación y si puede, en realidad factura mucho más de lo que estimó, porque querían conseguir el trabajo, y lo consiguieron por un precio bajo en la estimación, pero luego hicieron el trabajo, y no estaba ni cerca de estar dentro de la estimación, ¿derecha? Ese tipo de cosas. Pero si estás en el sector privado, eso cabreará a la gente, y tú no, y tu reputación se arruinará, ¿verdad? Así que no quieres que tu estimación sea lo más cercana posible, normalmente. Si vuelves a estar en un sistema basado en el mercado, si trabajas con el gobierno, obviamente, sabes que hay muchos estafadores, ¿verdad? Así que haces lo que tienes que hacer, supongo, en ese caso, pero luego tienes la información de revisión aquí, si va a haber 2 comprobaciones a medida que pasan por un sistema más complejo. Ahora, aquí arriba, tienes sus ventas y cobras. Así que, una vez más, tenemos una visión general de las ventas y cobramos. Ahora las ventas y cobra. ¿Qué significa eso? Ventas básicamente significan ingresos. Esa es otra palabra para ingresos. Si vendes objetos similares y luego cobras. Es su término genérico, que era más bien un lenguaje común que intentan hacer eso, creo que deberían haberlo llamado simplemente ingreso o centro de ingresos si quieren llamarlo de otra forma que no sea ventas o cobrar. Así que entonces así que ellos tienen su visión general. Ahora, de nuevo, la visión general probablemente no es a donde vas a ir la mayoría de las veces porque lo estés, pero probablemente lo añadieron porque pensaron, ya que ahora tenemos 2 de estos desplegables, y tengo algo de espacio, supongo que luego tenemos las transacciones de ventas. Ahora, las transacciones de venta, si entro en el botón más aquí arriba, todos estos formularios, o la mayoría de ellos, son los formularios que podrían ordenarse en el área de transacciones de ventas, similar a todos estos formularios bajo el lado del vendedor, en su mayoría podrían ordenarse en la sección de transacciones de gastos. Así que cuando entro aquí, tenemos los filtros automáticos arriba, y aquí abajo tenemos los otros filtros. Aquí están las transacciones a continuación, tenemos todas las transacciones. La más común son las facturas, pero puede que tengamos otro lugar donde encontrar las facturas, pero eso es lo primero que se te ocurre con los clientes, si hay cuentas por cobrar, si necesitas comunicarte con ellos, es la parte de facturas. Así que puedo ir a facturas y ver las últimas, cuántas están de vencer, y así sucesivamente. Podría ordenar por cliente. Puedo cambiar el estado de todos, o solo las facturas abiertas, si así lo deseo, o las facturas vencidas. Y luego tenemos el método de entrega. Podríamos filtrar por errores y demás. Si vuelvo a pulsar el desplegable, podemos ir a los presupuestos. El formulario de presupuesto es el que hacemos antes de facturar para intentar facturar el trabajo. Así que si selecciono el estado en tenemos todos y luego el estándar para el trabajo para los estimados, es que está pendiente, ha sido aceptado, está abierto, está cerrado, se ha convertido, rechazado,
expirado. Así que principalmente, los que consideramos son abrir la factura cuando la haces y luego la han aceptado, lo que significa que el trabajo ya está en juego. Así que ahora estás haciendo el trabajo, y luego está cerrado. Es decir, podrías usar eso si no fue aceptado, o podrías decir que fue rechazado, o que has terminado el trabajo y ahora el trabajo está cerrado, así que hemos llegado a la caída o el presupuesto está cerrado. Así que haz clic en el desplegable. Vamos a decir que cambien los formularios de pedido, notas de crédito. Así que esos van a ser devoluciones. Hablaremos de cada uno de estos formularios más adelante, recibos de venta, ingresos no facturados, que puede ser otro que consultes con frecuencia, pero también podrías buscarlo en la zona de clientes, porque ese es el tiempo o los gastos facturables en un sistema de costes de trabajo que necesitas aplicar a una factura. Así que realmente no afectan a las finanzas, hasta que haces eso, y entonces tenemos el formulario de dinero recibido. Así que cuando recibimos el dinero, y ese es el dinero recibido, normalmente ese es el formulario después de la factura y el recién pagado. Así que esos van a ser nuestros filtros aquí. Y luego en el botón nuevo, tenemos los formularios. Estos son los formularios que podrías buscar aquí, pero eso es la mayoría. También se encuentra bajo el botón Plus en la sección de clientes. Muy bien, adelante. Ahora, las ventas, recibos y facturas son las estrellas aquí. Todo lo demás está ahí solo para el BIS. Así es. Así es. Así que luego tenemos facturas. Así que aquí es donde posiblemente vas a ir. Es más probable que las transacciones de ventas se encarguen de las facturas, porque tiene su propia pestaña personal. Así que tenemos los filtros arriba, los atrasados, los no depositados y los depositados. Esto será más útil, pensarías, que ir a los clientes a revisar las facturas pendientes, porque en lugar de mirar a cada cliente y ver cuáles tienen facturas pendientes. Por supuesto, puedes ordenarlas por fecha de entrega. Así que ahora puedo mirar las facturas y ordenar cuáles no se han recibido y luego decidir qué hacer al respecto, posiblemente enviando otra factura, o posiblemente apilarlas juntas y enviar una carta, ¿verdad? Para que podamos, básicamente, intentar que todos los facturas que hay, no. Ahora, exactamente. O podrías crear una declaración. No son sexys, como una factura, pero son mucho más efectivos diciendo, oye, me debes un montón de dinero, y es el momento que funciona en cada caso. Eso es. Así que el formulario de declaración es básicamente un formulario que estaba buscando aquí. El formulario de declaración va a ser un formulario que está aquí. Es una declaración. Eso significa que lo que vamos a hacer es que pasará por aquí, y en lugar de enviar las facturas individuales, de nuevo, la factura es un formulario que realmente se enviará al cliente, normalmente por correo electrónico. Hoy en día, si no te pagan por ello, quizá quieras enviarles la factura otra vez en algún momento, no. Quizá quieras automatizar ese proceso, pero los extractos agrupan varias facturas juntas, así que es posible que tengas clientes con varias facturas que no se han pagado, y si adjuntas como 5 facturas, eso será confuso. También lleva más tiempo y las declaraciones pueden agilizar ese proceso. Así que, de nuevo, quizá quieras automatizar y agilizar el proceso si tienes muchos clientes, para asegurarte de que los extractos siguen facturas pendientes, posiblemente de forma periódica. Y creo que tenemos otro curso o sección que detalle ese proceso. Así que tenemos atención pendiente de atención, y bajo la pendiente pendiente o no pagada, y luego tenemos las que ya han sido pagadas, ¿verdad? Y obviamente los impagados son los que normalmente nos preocupan más. Bien, vamos a retomar el asunto y decir, ahora tenemos pagos recurrentes. Eso significa que, si tenemos un sistema de pagos recurrentes, dice, recibe pagos automáticos con pagos recurrentes. Cobra a tiempo cada vez cobrando a los clientes según un horario que tú establezcas. Así que si tienes un sistema de suscripción configurado y te pagan de forma rutinaria, como mensualmente, podrías entrar aquí para automatizar el proceso de facturación de esos usuarios. Recuerda que si vas a cobrar de forma automatizada, debes pensar, ¿quieres hacerlo? ¿Necesitas facturarles periódicamente? O quizá mejor aún, si pudieran pagarte, ya sabes, periódicamente. Así que te están dando pagos automáticos, ya sabes,
periódicamente. Pero en cualquier caso, entonces tenemos las órdenes de venta. Tú. Forma. Pero básicamente sigues adelante ARA, que es básicamente un pequeño recibo que das para decir, oye, tus cosas están en camino. Aún no hay dinero de manos, pero ahora tienes una promesa, y las promesas son solo pagarés con mejor marca. Esto va a simplificar la gestión de órdenes de venta. Así que creo que tenemos otro curso o sección sobre esto, porque va a ser un área especializada. Así que dice que automáticamente traeremos tus pedidos y pagos, para que puedas rastrear todo en un solo lugar. Así que ellos están publicitando, eBay, Amazon, Shopify. ¿Por qué? Porque esos son sitios donde puedes tener algo tipo dropshipping, o puedes vender cosas en esas plataformas. Y luego la pregunta es, ¿estas plataformas están gestionando cosas como el impuesto sobre las ventas? ¿Quién es responsable del impuesto sobre las ventas y ese tipo de cosas, y cómo vamos a gestionar el seguimiento de inventarios? Lo más probable es que se haga en la plataforma. Entonces la pregunta es, ¿cuánta de esa información necesitamos realmente incorporar a Kickbox? Probablemente no toda, porque esperas hacer ventas masivas en estas plataformas y no suelen ser ventas repetidas, porque, de nuevo, esta es una situación en la que intentas hacer ventas puntuales, probablemente de un widget o algo así, no. Por ejemplo, una vez que lo compren, lo más probable es que no lo necesiten en un tiempo. Así que podrías tener muchos clientes si tienes éxito, y no muchos clientes recurrentes. No necesariamente quieres meter toda esa información en Kickbox porque no la necesitas, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿cómo puedes optimizar esa información de la forma más eficiente entre ambas plataformas? ¿Cómo gestionas el impuesto sobre las ventas? ¿Cómo gestionas el seguimiento del inventario, tanto desde el punto de vista de la contabilidad como para los procesos de reordenación y demás, así como para los impuestos, para poder rellenar, incluso si estás en el anexo C, la página 2, que incluye el inventario inicial y final en el cálculo del coste de mercancías vendidas? Así que, de nuevo, creo que tenemos otro curso o sección sobre eso. Tenemos canales de venta que conectan tus ventas de forma fluida. Creo que acabamos de mirar estos pagos por Kickbox, así que haz que esos depósitos fluyan, envía facturas a tus clientes, recibe pagos con tarjeta de crédito PayPal, Venmo y más. Así que cuando enviamos las facturas, creo que podríamos tener otro curso o sección sobre esto también, porque la cuestión cuando tienes clientes es que lo que quieres es permitirles pagarte lo más fácilmente posible. Así que, una vez más, hay otro equilibrio entre la facilidad con la que permites que el cliente te pague, las múltiples formas en que le permites pagarte, y las cuentas por cobrar, es decir, los saldos pendientes y la probabilidad de que tengas cuentas por cobrar que no vas a cobrar. Así que una forma de hacerlo lo más fácil posible es decir, cuando envíe la factura, quiero tener solo un enlace que les permita hacerme una transferencia electrónica. Ahora, ese enlace de transferencia electrónica podría ser más fácil si tienes un sistema bancario con Kickbox, claro, porque no solo tienes los feeds bancarios, sino que podrían permitirte pagarlos de forma más sencilla a su cuenta corriente de Intuit, ya sabes, con ellos. Así que eso es algo que puedes hacer, y que podría automatizar las cosas, que puede facilitar un poco las cosas. Puede que sea menos en términos de factura, pero puede que tengas que pagar por el servicio bancario. Y también podrías decir, bueno, lo que quiero hacer es integrar varios métodos de pago diferentes, como PayPal, Venmo, o tarjetas de crédito y demás. Y cuantos más métodos de pago tengas, más oportunidades tendrás para que el cliente utilice el pago que prefiera. Pero también habrá inconvenientes, porque entonces las compañías de tarjetas de crédito te cobrarán comisiones, y algunas de estas plataformas te cobrarán comisiones. Así que tienes que hacer esa interacción y decir, vale, lo que me gustaría hacer es tener una buena señal bancaria, y que me den una transacción de banco a banco de su banco a mi banco, sin ninguna comisión por la transacción. Todo va a mi banco, y sería genial que Kickbox reconociera eso con los feeds bancarios, y registrara la recepción del pago y el depósito al mismo tiempo. Sin embargo, no siempre todo eso funciona, y a veces los clientes quieren diferentes formas de pago, y puede que no se conecte tan fácilmente, solo con los feeds bancarios, con la recepción del pago y el depósito como si tuvieras un Kickbox o una cuenta corriente. Y si añades estos otros servicios, habrá una comisión, además de tener que tratar con esa cuenta intermediaria, es decir, PayPal,
Nika. Tu cuenta corriente. Hay una cuenta intermediaria antes de que llegue a tu cuenta corriente de PayPal. Lo mismo con Venmo, igual con las tarjetas de crédito. ¿Qué opinas? Sí, equilibrar ambas cosas hace que sea increíblemente fácil para el cliente pagar. Quieres un clic, no un solo pensamiento. Pero sí, cuantas más puertas abras, más payasos pasan e intentan cobrarte alquiler. Quédate con lo que la mayoría realmente usa. Dale un enlace y los feeds bancarios limpiarán la mayor parte. Manténlo aburrido, rápido, y el dinero no se pone raro al final. Sí. Así que eso suele depender de cuál sea tu modelo de negocio. Si tienes una tienda de Shopify, quizá quieras intentar cobrar por cualquier cosa que puedas usar, cualquier cosa que puedas para que te paguen y demás, pero a veces simplificarlo es lo mejor, como en los viejos tiempos, ya sabes. Había tiendas y demás que se montaban, y solo aceptaban efectivo porque el efectivo era fácil de gestionar. No tenías comisiones en las tarjetas de crédito ni nada por el estilo. Hoy en día no se puede hacer eso, porque no todo el mundo paga en efectivo, pero puedes imaginarte una situación en la que pienses, solo voy a aceptar transferencias electrónicas de algún tipo, y eso eliminará o reducirá las comisiones, y la posibilidad de que te estafen y demás. O la otra estrategia es aceptar todos los pagos posibles para que no tenga clientes que se enfaden, pero eso implica mucha más posibilidad de errores y demás, ya que aceptas varios métodos de pago. Así que tenemos, y luego los productos y servicios. Estas son las cosas que realmente vendemos. Así que estas son las cosas que van a aparecer en las facturas. Y queremos pensar que esto es algo detrás de cámaras que tenemos que hacer bien para que todo fluya bien. Y vamos a hacer esto mucho más en la segunda mitad del curso, cuando empecemos un archivo de nueva empresa. Así que si trabajas en una empresa y empiezas un nuevo trabajo en algún sitio, y el archivo de la empresa ya está configurado, entonces ya tendrán su factura, sus productos y servicios preparados, y a menos que estés en el trabajo para arreglar el archivo, todo con suerte, funciona bien y básicamente puedes imitar lo que se ha hecho en el pasado. De ahora en adelante, al crear facturas, si empiezas un nuevo expediente de empresa, tendrás que configurar toda esta información, lo cual es genial para practicar también, porque también te ayuda a entender qué hacen realmente los formularios, y cómo se registran en los estados financieros. Así que hablaremos más sobre esto en futuras presentaciones sobre cómo configurar los productos y servicios. Solo una nota rápida aquí, cuando configuras los productos y servicios, si trabajas en un negocio de servicios, cada vez más hoy en día, sería bueno que, en vez de decir solo voy a cobrar por horas y voy a tener un solo artículo de servicio. Y voy a ver cuánto tiempo se tarda en agrupar cosas, incluso para servicios que muchas veces es mejor, porque es más transparente. No siempre puedes hacer eso en un despacho de abogados, porque vas a trabajar, puede que haya personal trabajando y lo único que puedes hacer es contar las horas y rescatar las horas. Sin embargo, si se te ocurre un modelo que diga que pagas tanto al mes por los servicios, o algo así, y te damos tantas veces más tiempo al mes. O si puedes descomponer el trabajo real para una preparación de impuestos, podrías cobrar a la gente según cuántos formularios hay en el trabajo fiscal. O desde el punto de vista de la contabilidad, cuántas partidas o cuentas se ven afectadas en un mes concreto, en lugar de solo por horas, porque así es un poco más concreto. Y puedes configurar tus servicios sin depender de si tomaste más café cuando trabajaste con el cliente, o qué miembro del personal trabajó con el cliente. Puedes gestionar esas cosas internamente, y luego calcular cuál es el tiempo facturable medio para un proceso concreto, configurar el artículo, ser más transparente con tus clientes, darles la información detalle por artículo, y también poder darles detalles de lo que realmente se ha trabajado, y las tarifas de facturación que demuestran esas tarifas. Empaquetar totalmente The New Black lo hace parecer personalizado, incluso cuando es producido en masa. Y oye, tus clientes se sienten más listos porque ven una línea que dice formulario 9070, en lugar de miscelánea, 5 horas, el mismo dinero menos. Explicando.